Gente, bienvenidos, bienvenidas a otra entrevista en el canal, en Charlas con Charlie. Como les había dicho a mitad de semana, vamos a hablar de reforma a la salud. Si no han visto esa sesión de escritorio, ahí hice como un pequeño cubrimiento del trámite de martes y miércoles del proyecto por la Comisión Séptima, donde pues por ahora el gobierno, la victoria de la que puede hablar es que no se hundió la reforma, se archivó, se votó negativo a la idea de que el proyecto se quedara ahí y por ahora están tratando de llegar a los votos. Y para hablar del fondo de la reforma, estoy con Jonathan García, que nos acompaña desde Boston. Jonathan, bienvenido. Hola Charlie, ¿qué más? ¿Cómo están? Saludos para todos los que están escuchando hoy. Bueno, Jonathan primero tuvo un poco de paciencia porque había acá un tema con Codensa que a veces nos deja sin luz, pero ya estamos. Jonathan es abogado con maestría en salud pública de la Universidad de Harvard, un MBA reciente en Oxford, fue investigador de justicia y hoy en día es investigador senior del Laboratorio de Innovación en Sistemas de Salud de la Universidad de Harvard. Y pues desde Twitter nos ha estado también compartiendo, y van a ver en el crédito para que lo sigan, mmm, pues sus comentarios sobre la reforma a la salud desde distintas ópticas. Jonathan, yo quiero que empecemos por ahí. Para darle una abrebocas a la gente, ¿cuál sería como tu reflexión general de qué estás viendo en la reforma y en el estado en que se encuentra? Una primera mirada. Sí, pues la reforma ha sido un proceso bien interesante porque en últimas no es un proceso que haya nacido de las entrañas de Petro, sino más bien de un grupo al cual él le decidió dar todo el apoyo, que es este grupo de la hoy ministra Carolina Corcho, que desde hace rato ya venía trabajando en un proyecto de reforma a la salud. Entonces, pues me parece que es interesante porque en últimas siento yo que Petro ha hecho absolutamente todo lo posible y lo humano para que este proyecto salga adelante, a pesar de que muy seguramente hubiera podido haber pasado otro tipo de proyectos más fáciles de consensuar, otras reformas políticas que hubieran tal vez a consolidar un poco esa coalición de gobierno, pero pues se fue con la de salud que tiene, digamos, un problema complicado y es que en salud no hay ese consenso de que las cosas todas están tan mal. Y entonces ahí lo que creo es que se pone o se puso más bien en una tarea dura para sacar adelante este proyecto. Entonces, pues me ha parecido curioso es eso, como esa apoyo como tan irrestricto, que pues lo que hace pensar es que en serio Petro pues está muy convencido de que esta es la reforma que puede a él saltarlo hacia, pues de pronto la historia, ¿no? Que lo mantengan como esa persona que transformó el sistema de salud, o al menos su gobierno. Entonces, pues lo que estamos viendo ahorita es una posición interesante, como usted lo decía en la sesión de escritorio, pues estamos viendo es como un tire y afloje entre el gobierno y los partidos tradicionales, en donde pues se dice que se hacen cambios, pero pareciera que no, pero entonces no sabemos cuáles son las conversaciones que han habido en Palacio, a puerta cerrada, y entonces como que quedamos en la incertidumbre de si esto que está ocurriendo está planeado o no, o pues cuál es como el interés que tiene cada uno de los partidos. Y en eso, pues terminamos nosotros en una posición complicada a la hora de analizar el sistema nacional de reforma, porque hemos tenido un montón de versiones nuevas. Y entonces, si uno le piden, por ejemplo, que hable de la reforma, pues uno casi que tiene que remitirse a la última, la última versión, así como cuando uno está haciendo un documento, o Sí. cuando uno hacía la tesis y le ponía final, 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 final final, 2 punto final doc, 2 sí. 20. Exacto. Entonces, ahora estamos en una situación donde los partidos dijeron que iban a hacer 143 proposiciones, donde no sabemos cuáles de esas van a pasar o no. Entonces, lo que viene en el debate es cómo se trabajó al detalle, y cada uno de esos artículos que cambien pues van a tener un impacto en la población general. Entonces estamos como a la expectativa todavía a pesar de pues, tantos meses de discusión. Pero entonces hablemos, a ver, porque por supuesto para la gente y pues para mí mismo, el riesgo, lo difícil de meterse a mirar la reforma es cómo podemos darnos una idea sin que nos perdamos en el bosque, pero que tampoco sea tan superficial. Entonces, empecemos como por tratar de plantear el ABC de lo que la reforma tiene y vamos tratando como de hablar de algunos de los cambios de los que se han pedido y de los puntos de tensión que hay pues con el Congreso y con la oposición y con la gente, porque es que yo oía a Gustavo Bolívar
es que están privando al país de una reforma a la salud que el pueblo votó y pues no, no es tampoco que simplemente César Gaviria no quiera porque no le han dado suficiente mermelada. Entonces, hay como tres ejes que yo planteo, pero pues que por supuesto tú los puedes complementar, sumar otros y desarrollar esos y es bueno, hay un foco de intervención a las EPS en el sentido del rol que tiene el sistema, pero también en los manejos de los recursos. Hay una centralización y una de las cosas que el gobierno plantea mucho que es un enfoque preventivo que hasta ahora, dicen ellos, no se estaba poniendo de presente. No es una ley estatutaria, lo cual ha sido un debate, eh, pero termina siendo un cambio estructural del sistema. Empecemos por esa mirada, Jonathan. Listo, de una. Sí, yo creo que podemos dividir más bien en la reforma a la salud en tres como columnas grandes, que son los cambios generales. Entonces, la primera y más evidente es el tema de las EPS, el rol que cumplen las EPS dentro del sistema. Desde el punto de vista de el gobierno, desde el punto de vista de quienes han promovido estos borradores de reformas que se tradujeron después a el proyecto de ley que presentó el gobierno Petro, el cambio más importante es que las EPS salgan, que las EPS dejen de existir. Y eso se explica porque digamos, en la forma en cómo se mueven los recursos de la salud, el Estado le da una plata a las EPS y las EPS con esa plata tienen que encargarse de pagar los servicios y tecnologías de las personas que están afiliadas a estas. Entonces, lo que dicen quienes están apoyando la reforma es que digamos, rol que tienen las EPS pues es innecesario. ¿Para qué nosotros le damos la plata a un tercero privado si podemos hacer que la plata pase del Estado directamente a los prestadores de servicios de salud? Y esa es como la manera en que ellos consideran que es una gran reforma. Y en efecto, pues eso cambia drásticamente como nosotros entendemos el sistema de salud. Ese, digamos, es como el debate más grande y en donde uno podría decir que el gobierno quiere que no exista más esa figura y luego pues hay bastantes fuerzas, tanto políticas como de gente que está metido en esto, en lo técnico, el ciudadano en común, que dice, no, a mí ese cambio no me gusta y me parece que es muy drástico, me parece que no deberíamos irnos hacia allá. Entonces, como entre estos dos puntos, pues ahí nos vamos a tener que parar. Y ese es el debate hoy en el Congreso, en donde el gobierno dice, listo, yo cedo un poco y entonces resulta que estas EPS que yo las iba a descartar de inmediato y vamos a eliminarlas, pues entonces resulta que vamos a ceder y vamos a dejar, primero, antes de la primera vez que se presentó el proyecto, dijeron, vamos a dejar que coexistan, como que si quieren existir bien, pero solo como prestadores de servicios de salud o como auditoras. Entonces dijeron, vamos a darles como esas dos posiciones, a ver ellos qué quieren, si quieren seguir existiendo, pues adelante. Y ahí es donde los partidos tradicionales, como la U, como los liberales y los conservadores, han dicho, no, a mí eso no me sirve, porque siento que las están eliminando de todas maneras. Entonces yo les propongo otra cosa, les proponemos, más bien, que los partidos decían, les proponemos que se conviertan en otra cosa que ahora se llaman las gestoras de salud y vida. Entonces, esas gestorías de salud y vida van a poder hacer diferentes cosas. Van a poder seguir, por ejemplo, administrando centros de atención primaria, van a poder hacer auditorías también, van a poder hacer como una serie de acciones que hoy están haciendo las EPS. Entonces, como que medio las mantiene viva. En esta idea que tiene el gobierno de que las EPS dejen de existir, que es el punto de tensión que tú planteabas, ¿qué pasaría a ocupar ese rol y quién haría la función que tienen, tanto en la gestión de los recursos como en la misma participación en la estructura del sistema? Ujú. Sí, ese pues es uno de los grandes interrogantes, porque lo que dicen las personas que están a favor de la reforma es que pues las EPS no son necesarias, entonces simplemente paguémosle a los hospitales, que los hospitales manden la factura, los centros de salud manden la factura y pues el Estado paga. Ahí es donde es una situación bastante peligrosa porque mal que bien las EPS lo que hacen es que controlan el gasto en salud. Son las que, por ejemplo, hacen negociaciones, contratos con las diferentes redes y con los diferentes prestadores y llegan a un punto en donde ellos controlan cuál es el gasto como en salud en general. Y digamos, cuando hablamos de aseguramiento, que a veces cuando nosotros hablamos del aseguramiento en salud, el aseguramiento funciona a dos vías. Se asegura a la persona porque, por ejemplo, nosotros si nos pasa algo, pues en teoría no vamos a tener un riesgo financiero gigantesco donde nos toque vender la casa o el carro para pagar algo, pero también hay un aseguramiento al Estado, en donde el gobierno, por ejemplo, sabe que les va a pagar una plata anual a las EPS y más allá de esa plata no va a pagar más porque es problema de las EPS cómo van a organizarse con los prestadores y cómo van a pagar las cosas.
Entonces, cuando nosotros eliminamos esta figura de las EPS, entonces el aseguramiento puede que siga para los ciudadanos, porque los ciudadanos seguiremos en esta situación, en una, digamos, una cobertura en salud, no es como que nos vaya a tocar pues, quebrarnos para poder pagar los servicios, pero el Estado sí se quita ahora ese aseguramiento que tenía con las EPS, porque mientras antes el Estado pagaba fijo y se sentaba y descansaba, ahora lo que va a pasar es que el Estado le toca asumir si el costo sube mucho o si el costo, digamos, no es suficiente. Y entonces ahí es donde va a haber un problema complicado. Eso es en la parte como de gestión del costo y los gastos de salud. Pero otra cosa que hacen las EPS es como gestionar que haya alguna red, que pues la persona sepa que si lo remiten a un especialista, entonces que sea el especialista que ellos ya contrataron. Y esa parte de gestión, que honestamente algunas las hacen muy bien, otras las hacen muy mal, eso es una tarea que ellos tienen que hacer. Y ahí la pregunta es, bueno, ¿y si se van a CPS, quién lo asume? Honestamente, como está redactado la reforma, incluso con estos cambios de los partidos tradicionales, no es muy claro. ¿Y por qué? Porque, pues, digamos, vamos a centralizar casi que toda la atención en unos centros de atención primaria en salud. Van a existir uno por cada 20.000 habitantes más o menos. Y entonces, cuando las personas van y acuden a estos centros de atención primaria y necesitan algo de, por ejemplo, de nivel secundario, de especialista, ahí se supone que van a estar conectados con unas redes de servicios. Pero esas redes todavía me parecen a mí muy confusas porque, pues, por un lado, uno no sabemos cuántas redes van a existir en cada territorio, si esas redes van a competir entre ellas, y si se compiten entre ellas, entonces, ¿quién decide por cuál red se va? ¿El paciente, el centro de atención primaria, la red? Si uno, por ejemplo, termina en un especialista de la red A, entonces, si tiene algún problema, ¿con quién se queja? ¿Con la red A, con el centro de atención o con quién? Entonces, como que vemos que lo que normalmente era una responsabilidad de las EPS, es que tenemos más o menos 30, 28 EPS, digamos, activas, se va a atomizar en un montón de instituciones. Entonces, vamos a tener un poco de centros de atención primaria, vamos a tener un poco de redes, y entonces el ciudadano me parece a mí que no va a tener como muy claro quién es como el responsable en Y general de su. estos serían actores públicos, Jonathan, o sea, estos centros, o serían también una mezcla que es parte de lo que están tratando de llegar como punto intermedio. Esto va a ser una mezcla, y eso es algo que al comienzo, pues el gobierno quería que fueran centros de atención primaria especialmente públicos, pero pues parte de decirle como a las EPS que hay un futuro era decirles, mire, ustedes se pueden convertir en administradoras de centros de atención primaria en salud porque ustedes ya tienen eso. Entonces, lo que dice la ministra en muchas ocasiones es, usted no va a dejar de ir al centro donde usted antes iba, sino al mismo donde la EPS hoy le presta servicios de medicina general. Entonces, esa infraestructura ya existe y la propuesta del gobierno es no dejemos que se pierda, sino más bien dejemos que simplemente se vuelvan administradores de esos centros de atención. Entonces, van a haber unos centros de atención privados y van a haber unos centros de atención públicos, y esos públicos muy seguramente van a ser los hospitales públicos también de diferentes municipios y departamentos. Entonces, esos se van a convertir en centros de atención pública, que es además algo que ha cambiado también en estos últimos meses, porque pues, recordemos que en Aracataca, cuando el presidente lanzó este modelo de atención primaria preventiva y em, de prevención ¿cómo es que ellos le dicen? Preventiva y predictiva. Entonces, ellos lanzaron este modelo y ahí ese día dijeron que todas las drogas, las rebajas, iban a convertir en centros de atención primaria en salud. Y resulta que esa idea, pues, no, o sea, no volvimos a escuchar de las drogas, la rebaja como centros de atención, sino ahora los centros van a ser los hospitales públicos, que en teoría van a coordinar las redes de sus territorios también. Y ahí también hay un elemento en cuanto a críticas que he leído y es cuál sería el proceso de transición o la implementación de esto. En teoría, si mañana quedara aprobada la reforma como está planteada, pues supongo que sería pues un montón de decretos, resoluciones, yo qué sé, pero ahí se sabría cómo amanecemos para el siguiente paso. Sí, pues la transición está planteada a 2 años, eso es lo que propone la nueva versión de la reforma, en donde lo que va a ocurrir es que las EPS van a decidir para dónde se van. Entonces las EPS van a tener que decidir cómo se transforman, y en esa transformación tienen que ir soltando pacientes.
Entonces eso es lo que iba a hacer como la nueva EPS, que era como surtir como el colchón de recibir un poco de gente que las otras EPS fueran a soltar. Entonces, por ejemplo, tenemos una EPS que se le pregunta, bueno, usted en 2 años, ¿para dónde va a coger? ¿Qué quiere hacer? Y la EPS dice, no, pues yo no me siento como prestador, entonces me voy a dedicar a la auditoría. Entonces, listo, lo que va a ocurrir es que le van a decir a a esas EPS, en 2 años usted tiene que empezar a soltar gente, empezar a soltar. Entonces, se manda toda esa gente a la nueva EPS, mientras el otro pues está haciendo como esa salida organizada, digámoslo así. Y todas las EPS, cada una tiene que decidir eso. Si una EPS, por ejemplo, decide que quiere ser prestadora y quiere administrar un centro de atención primaria en salud, pues en teoría la gente no se mueve de esa EPS, pero pues seguiría como adscrita a ella dependiendo de los planes de cada una. Entonces, hoy, por ejemplo, no sabemos cómo va a funcionar la transición porque es que pues tendríamos que saber qué es lo que quiere cada EPS, dependiendo de esta reforma, para dónde van a coger. Y es posible, y es como la intuición que yo tengo, que las EPS más sólidas pues van a sentir que el mejor camino es irse a volverse una prepagada, por ejemplo, que esa es otra de las opciones que pueden hacer. Otras que, por ejemplo, como las cajas de compensación familiar, que tienen muchas estructuras de planta física, pues muy probablemente se van a dedicar solamente a la prestación de los servicios de salud. Y las otras EPS más chiquiticas, pues para ellos pues va a ser bueno porque se quitan un dolor de cabeza y más bien se concentran en la parte de auditoría o en otros temas que pueden hacerlo mucho más sencillos porque no han tenido inversiones grandes en planta física. Sí. Entonces, vamos a ver que es una transición compleja porque al final, solamente con los detalles de cómo queda aprobada la reforma, las CPS van a poder analizar y decir, bueno, a mí lo que más me conviene es A o B o C. Las prepagadas seguirían existiendo como existen ahora en ese nuevo sistema. Sí, pues la reforma, digamos que es muy explícita en decir las prepagadas se mantienen, nada va a cambiar en los planes de medicina prepagada ni en las pólizas, porque pues existen digamos, formas de medicina prepagada. Es una cosa son la medicina prepagada, que son normalmente empresas que están dedicadas a temas de servicios de salud, y las pólizas, que es simplemente una aseguradora. Entonces, una póliza lo que le dice a uno es vaya usted al que quiera y pues usted me trae la factura y yo le devuelvo la plata. Son, digamos, dos empresas distintas, pero al final hacen eso, hacen como medicina, digamos, suplementaria o complementaria, o sea, como que ofrecen más de lo que ofrece el sector público. Esas no van a cambiar, pero a mí por lo menos lo que me preocupa de esto es que en teoría va a terminar pasando que muchos planes de medicina prepagada pues van a ver como que esta es una buena oportunidad para atraer un poco de gente que no quiera quedarse en ese sistema público de los centros de atención primaria o que no quieren ser atendidas en este hospital público, sino que se van a atraer un poco de gente y sobre todo porque además otra de las formas que tiene el Estado, entonces de nuevo volviendo al aseguramiento, como el Estado no va a poder controlar el gasto como antes lo hacía diciéndole a las EPS, usted controle y ya, sino que le toca ahora sí ponerse digamos, las manos a ensuciarse las manos y a controlar el gasto. Entonces, pues el tarifario, que es esta herramienta, como poner un control de precios, pues, que ahora con las discusiones con los partidos tradicionales ya no es un solo precio, sino más bien va a ser como unos rangos. De todas maneras, eso puede hacer que para los de las prepagadas, pues ellos puedan ofrecerles, por ejemplo, unos pagos más altos que esos rangos a los prestadores de servicios de salud y entonces pues terminan es quedándose con más prestadores y de pronto con más gente. Entonces, eso vuelve, digamos, el sistema más inequitativo, más fragmentado, y eso es lo que hace que sea como un poquito más peligroso en términos de equidad de lo que tenemos hoy. La ministra dice que pues eso no va a ocurrir y se lo escuché también a varios representantes que decían, no, pero es que en Colombia es absurdo que la gente diga que se van a pasar a una prepagada porque es que la gente en Colombia no tiene plata para pagar una prepagada. Pero pues, si eso fuera así, entonces, ¿por qué en Brasil digamos, una buena proporción de las poblaciones más pobres igual paga seguros privados? La gente busca la forma en la cual tenga un mejor servicio y las prepagadas tampoco se van a quedar cobrando 1 o 2 millones de pesos mensuales. Van a sacar planes más baratos en donde pues las personas con menos poder adquisitivo igual tengan oportunidad de pagar seguro privado. Y eso pues lo que va a hacer es que pasa como en Chile hoy, que mucha de la plata se termina quedando en los privados y la plata de lo público pues se queda cada vez más corta. Sí, Entonces, hablemos. es conectar el sistema. Sí, no, me parece que alrededor de la plata podemos detenernos en el tema del control del gasto, ¿no? Por esto que establece del tarifario, porque es un cambio también grande, o sea,
existe hoy el concepto de la unidad de pago por capitación, que es finalmente lo que se le reconoce anualmente por cada afiliado al sistema general, pero además ahí también está el establecimiento de qué se cubre, cómo se cubre. Entonces, en ese nuevo rol del Estado y en lo tarifario, ¿dónde hay un cambio grande? ¿En qué consiste? Si nos puedes explicar eso y dónde están los problemas que tú identificas. Sí, pues entonces como el Estado va a tener que ponerse las manos al débil, entonces como si uno normalmente llevara el carro a lavar y uno después dijera, no, yo ya no lo llevo al lavadero, sino más bien yo me dedico a lavar el carro. Entonces significa que uno tiene que ir y mirar cuánto vale el agua, cuánto valen la esponja, cuánto vale un poco de cosas. Entonces, se tiene que meter en eso. Entonces el Estado lo que va a hacer es, en vez de negociar con cada una de las IPS, va a poner unos rangos en donde dice, esta cirugía de rodilla vale entre tanto y tanto. Estos rangos, ellos digamos, esto fue como un cambio de los partidos tradicionales, porque antes iba a ser un solo precio. Entonces era una tarifa. La cirugía de rodilla vale tanto. Y lo que dicen los partidos tradicionales es no, porque mire que, por ejemplo, en ciertos lugares del país, pues vale mucho más porque pues toca pagarle a la gente para que se desplace, porque los insumos valen más, la energía o los servicios públicos valen más. Entonces, eso como que básicamente era el mensaje de no ponga una tarifa, sino ponga un rango. Pero incluso poniendo un rango, de todas maneras, eso necesita una tarea que es bastante complicada, porque eso lo que significa es por cada una de las cosas que se hacen en salud, habría que hacer un análisis de cuál es el precio justo, cuál es el precio por el cual se debería pagar y luego mirar que todos los prestadores están cumpliendo con esos precios. Eso es bastante difícil. En el caso de la regulación de precios de medicamentos, por ejemplo, hay más o menos unos 1.500 medicamentos regulados. Y para regular esos medicamentos se tuvo que hacer un análisis internacional mirando cuánto costaban en cada uno de los 17 países de referencia. Y eso toma mucho tiempo, eso toma meses para poder hacerlo. Entonces, eso desde ahí ya genera un problema técnico y es quiénes van a sentarse a hacer esto. Una de las cosas preocupantes es, por ejemplo, que en este gobierno Petro, pues la Comisión de Precios de Medicamentos no se ha reunido ni una sola vez, o al menos eso fue hace un par de meses que dijeron que la comisión nunca se ha reunido y esa es la que mira los precios y tiene que estarlos actualizando. Entonces, si no pueden hacer eso para unos 1.500 medicamentos, ¿cómo será para toda la cantidad de procedimientos y tecnologías y servicios de salud que se tienen en el sistema? Es un montón. Claro. Al menos son 10.000 medicamentos que tienen registro sanitario en Colombia. Entonces, habría que hacer un control de esos medicamentos y fuera de eso habría que hacer un control por cada uno de los procedimientos, cirugías, consultas que se hacen en el país para mirar cuáles son los rangos altos y medios. Eso, creo yo, necesitaría al menos una entidad o un organismo dentro del Ministerio de Salud que se dedique solamente a ese análisis y, por ejemplo, la reforma no menciona absolutamente nada de eso. Déjame Entonces sumarle ya, una cosa corta ahí, que es lo de la tecnología. Perdón que te interrumpa, pero es que como lo estás mencionando, porque ahí también, y escuchaba al exministro Alejandro Gaviria explicando que el hecho de que el Estado tenga que decidir esas tarifas también abre un interrogante de qué va a pasar con la incorporación de ciertas tecnologías a ciertos procedimientos y eso cómo en últimas va a pagarse o si eventualmente simplemente se va a dejar de lado. sí, en otros países en donde no existe el sistema que tenemos nosotros de judicialización de la salud, cuando entra una nueva tecnología, pues no se puede financiar con recursos públicos, sino hasta que el sistema de salud lo incorpora. Entonces el sistema de salud dice, vamos a actualizar nuestra lista y vamos a incorporar esto que es nuevo. En Colombia eso no funciona porque como nosotros normalmente recibimos una tecnología y de pronto un paciente pone una tutela para acceder a esa tecnología, pues mal que bien el sistema ya lo tiene que empezar a pagar. Entonces, y sobre todo con esta reforma en donde dice que prácticamente todo está cubierto. En uno de los spaces que se organizan en Twitter, estaba hablando el viceministro de Salud sobre uno de los temas del sistema y yo pues les pregunté como, bueno, ¿cuáles son los límites justos de este sistema? ¿Cuáles son como las formas en las que este sistema va a decir que no y cuál va a ser el procedimiento? Y pues básicamente pues se saltó la pregunta por otro lado y nunca lo quiso contestar. Eso es un tema que es importante porque el sistema de salud tiene que saber qué puede pagar y qué no. Y en este modelo y en esta reforma no parece que hubiera algún mecanismo con nosotros para saber qué tecnologías vamos a pagar y cuáles no. Como no hay ese mecanismo, automáticamente todo queda cubierto
Y eso lo que va a hacer es una situación compleja porque los prestadores sí o sí van a tener que pagar por el medicamento o por esa cirugía que no esté cubierta. Y luego cuando el Estado le toque pagar, pues el Estado va a decir, no, mire, esto pues, se me está saliendo de las manos y volvemos al 2010 en donde hubo todo ese problema de los recobros, en donde cada quien recobraba por la cantidad de plata que era, porque como lo pagaba el Estado, pues qué importa. Esos son los peligros como de las cosas en detalle, es en cosas que, digamos, nosotros yo lo diría como en este tema de las discusiones de la reforma a la salud, las consecuencias no deseadas, porque es que muchas veces nosotros hablamos de qué es lo que dice el texto, y claro, el texto no dice en ningún momento artículo tal, se quebrará el sistema de salud, ¿no? Obviamente el sistema, la reforma no está pensada para que se quiebre, pero los detalles hacen que si uno no piensa muy bien cómo va a enfrentar esos problemas, de esas consecuencias no deseadas, pues vamos a terminar en una situación no deseada que es lo que pues algunos estamos advirtiendo con estas fallas de lo que está redactado hoy en la reforma. Bueno, pero entonces, Jonathan, ahí tenemos como la parte de los pagos, de la EPS. Después volvemos un poco a las críticas como que uno podría sacar ya como conclusión, pero ¿qué otros elementos de la reforma te parece que son relevantes o que son positivos? Pues porque hablábamos al principio, lo mencionábamos en el sistema de atención primaria, de salud universal, también de consolidar un régimen especial para los trabajadores de la salud, que ese es un tema del que tú has hablado en Twitter sobre el argumento que se esgrime sobre las tutelas. Bueno, te estoy mezclando sopas ahí, pero que podríamos tocarlo también porque es algo que plantean los congresistas y la ministra y es, vean que este sistema lo entutelan muchísimo y tú hablas de los regímenes especiales. Entonces, para combinar esas dos cosas, ¿qué te gusta de la reforma en esta parte? Y después retomamos el otro que te metí ahí adicionalmente. Ujú. Sí, yo creo que una de las cosas que hace muy buena la reforma es que salda deudas históricas, y eso sí tenemos que reconocerlo muy bien. El Estado, en el sistema de salud que tenemos actualmente, no le funciona a muchos de las zonas dispersas, rurales dispersas del país. Eso es una realidad. No hay cómo. Las EPS pues no tienen ningún incentivo para irse a diferentes zonas del país a construir grandes hospitales porque pues no lo ven necesario. Y en algunas circunstancias ni siquiera es la solución. Lo que hace, digamos, esta reforma es decir, pues si nosotros vamos a garantizar que hay un centro de atención primaria por cada 20.000, eso incluye también a las zonas rurales dispersas, en donde nunca se había hecho una inversión importante como se ha hecho. La ministra, digamos, separó dentro de la plata de este año 1.3 billones de pesos para infraestructura. Entonces, pues eso, por ejemplo, ya es un avance porque pues, nosotros no nos habíamos pensado como ese plan de acelerar la construcción de infraestructura en las zonas rurales dispersas y eso es una deuda histórica que se tenía que saldar desde hace bastante rato y que se está haciendo. Entonces, eso, por ejemplo, es muy bueno. Ahora, yo creo que por más bueno que sea, eso se puede hacer aparte de la reforma, como es que a veces lo juntan y dicen, es que si no pasa la reforma, entonces no construiremos todos estos centros de atención primaria. Pues yo no creo que porque van juntas, es decir, se puede hacer toda esta construcción de infraestructura sin necesidad de hacer las otras grandes cambios, que pues, sí pueden ser como un poco más difíciles. Entonces, pues me gusta de eso, no creo que sea como necesario que vaya acompañado de esto, pero bueno, eso es, por ejemplo, un aspecto importante que sí tiene que hacerse y es saldar esa deuda para que pues, las poblaciones rurales tengan servicios de salud. Eso pues es muy bueno. Y lo otro es el tema de los trabajadores de la salud. Sí es cierto que hay un problema con los trabajadores de la salud que es complicado. Ahora, yo no lo conectaría necesariamente con la existencia o no de las EPS, porque mal que bien quienes contratan son los prestadores de servicios de salud. Las IPS son las que deciden cómo van a contratar con esas personas. Los mismos hospitales públicos son los que pueden o no pueden contratar. Y ahí es donde pues entramos en una situación compleja porque pues pensamos que quitando las EPS entonces se solucionan estos problemas y resulta que pues son unas prácticas corporativas de las mismas IPS que la mayoría son privadas en la forma en cómo ellos deciden contratar o no al personal. Entonces digamos que pues esta parte que es casi que una mini reforma laboral en salud pues es interesante, habrá que ver pues eso cómo lo ven o lo leen los prestadores de servicios de salud, pero al menos sí es un avance para que al menos haya un mínimo en donde se garantice que los trabajadores de la salud pues tengan, por ejemplo, acceso a vacaciones, que tengan acceso a prestaciones sociales, que eso es algo que siempre debió ocurrir, pero pues por este desorden y ese, digamos, como
libertinaje de cada IPS, cómo mira, cómo contrata, pues ahí digamos que han terminado generando muchos abusos. Entonces, pues eso me parece que es muy bueno, pero pues mirando con detalles también cuál es el costo y qué tan lograble es eso, porque otra de las cosas que hemos visto es el presidente Petro dijo que iba a poner a todos los contratistas como funcionarios. Y pues hace unos meses que el Ministerio del Trabajo dijo, no, nosotros no podemos hacer eso en los meses que usted, presidente, dice, porque pues a las transformaciones legales que hay que hacer son muchos. Lo mismo va a ocurrir con los prestadores públicos, que pues si quieren incorporar a todos los que hoy tienen como contratistas, pues entonces hay que hacer una reforma bastante grande porque hay que abrir nuevos cupos. Cada vez que se abre una planta en una institución pública, pues eso tiene que estar justificado, tiene que ir al Departamento Administrativo de la Función Pública. Entonces, eso va a ser un poco más complicado, pero pues lo que sea como un avance, me parece que es positivo. Entonces, esas dos cosas, muy, muy bien. Pues ojalá que sigan como sobreviviendo dentro de la reforma. Ok, y conectado con el otro punto que te planteaba del argumento de la tutela y de los regímenes especiales, pues que tú lo planteabas en Twitter como una respuesta de las críticas que hacía la misma ministra. Expliquémosle un poco eso a la gente. Ujú. Sí, pues una de las cosas que nosotros pensamos es cómo sería un sistema de salud sin EPS, pero resulta que nosotros ya tenemos sistemas de salud que no tienen EPS, son subsistemas de salud en donde el Estado desde hace bastantes años pues decidió que existirían unas excepciones al sistema general de seguridad en salud, que es lo que tenemos hoy. Entonces, eh, para mí eso es importante que nosotros lo veamos porque esa es la forma más proximal que tenemos nosotros para saber cómo sería este nuevo sistema de salud. Y las experiencias que han tenido esos subsistemas, pues son en la mayoría bastante más negativas comparado con el mundo con EPS. Entonces, por ejemplo, el sistema de salud colombiano hoy tiene, digamos, dos regímenes distintos que son excepcionales. Unos son los regímenes de excepción y otros son los regímenes especiales. Entonces, vamos por paso. Los regímenes de excepción son, uno, las fuerzas militares y de policía, que eso en casi, pues, la mayoría de sistemas de salud funciona así, porque el propio ejercicio la actividad militar y policial, pues entonces requiere unos servicios de salud especiales. Entonces, digamos, eso pues no es raro que un país tenga un sistema de salud diferente para la población que está Claro. digamos, en las fuerzas militares y de policía. Aquí lo raro es que aquí también meten a las familias, que eso no pasa en todos los sistemas de salud, pero bueno. Ahí ese es un grupo. El otro grupo es el magisterio, que desde finales de los 80 pues pidió que hubiera un fondo público pues para los maestros, pues para que se les pudiera dar, digamos, ciertos servicios que también reconocieran como su labor social. Entonces el magisterio pues a través de su, digamos, lucha sindical y gremial, pues logró tener como este fondo especial que incluye también temas de salud. Entonces el magisterio tiene su propio sistema de salud, los profesores maestros de Colombia. Eh, y otro del régimen de excepción es Ecopetrol. Ecopetrol también, a través de esas luchas sindicales, pues logró que existiera un reconocimiento por parte de la empresa de servicios de salud especiales para sus empleados y sus familiares. Entonces, esos son los tres del régimen de excepción. Y los regímenes especiales, pues ocurren porque en el 2001 hubo una ley que pues les otorgó a las universidades públicas la posibilidad de que le ofrecieran un servicio de salud a sus empleados. Entonces, algunas universidades decidieron hacerlo, y en este caso fueron 10 universidades públicas hoy en Colombia que tienen un sistema de salud especial para sus profesores, empleados, y para los beneficiarios que ellos tengan. Entonces, tenemos como unas diferentes números de entidades que hoy actúan sin EPS, porque esos no son las EPS como tal. Entonces, Sí. yo insisto en mirar estas entidades porque estas ya operan sin las EPS y ahí es donde uno pues puede saber qué pasó, qué no. Entonces, en tutela, pues muchas de las cosas de la reforma a la salud dicen, y lo han mencionado varios congresistas y la misma ministra lo dijo hace poco en la columna del Heraldo, miren todas las quejas, miren todas las tutelas y díganos si esto no es una crisis del sistema de salud. Sí. Pero cuando uno va y mira cómo funcionan las tutelas y las quejas en estos regímenes especiales donde no existen las EPS, pues va uno y se da cuenta que son muchísimo más altas de lo que son las EPS. Entonces, para dar un ejemplo, en el año 2021, si uno mira las tutelas como un número bruto, pues claro, las EPS reciben la mayoría de tutelas, pero porque tienen la mayoría de ciudadanos. Pero si nosotros hiciéramos el cálculo por cuántas tutelas por cada feriado tienen, el magisterio tiene 64 tutelas por cada 10.000 afiliados, mientras que la peor EPS del año 2021, que fue Medimás,
que ya está liquidada, tuvo 42 tutelas por cada 10.000 afiliados. Claro. Entonces, la diferencia es bastante grande. Al magisterio le va terriblemente mal en materia de tutelas y quejas. Lo mismo las fuerzas militares también tienen muchos más quejas y tutelas que las peores EPS del país. Entonces, pues eso es lo que da a entender que no importa si nosotros eliminamos las EPS, pues hay un problema ahí que está ocurriendo, problemas en atenciones a tiempo, problemas en medicamentos, problemas en que, por ejemplo, los servicios de salud dicen que no a ciertas tecnologías que pues pueden que sean muy caras o no están cubiertas por el sistema, sea lo que sea, son problemas que permanecen ahí. Entonces, pues a mí lo que me causa curiosidad es por qué entonces nosotros si queremos defender el derecho a la salud, no estamos pensando en esos otros regímenes donde hay 2 millones de personas, no es poquita gente, Sí. que pues tienen unos índices de tutelas y de quejas supremamente elevados. Entonces, pues ahí es algo que nosotros deberíamos empezar a mirar para ver cómo se corresponde ese modelo que hoy tienen estos regímenes especiales con la propuesta que tiene este gobierno. Un último tema de la reforma para ver si podemos como abstraer algunos puntos críticos y hacia dónde podría avanzar un acuerdo o unos cambios que mejoraran la versión de la reforma a la salud. La escasez de trabajadores de la salud, que hay un problema de que son pocos, de la escasez en ciertas especialidades, que lo metieron dentro de los argumentos de la reforma, pero pues es algo que leyendo algunas opiniones sobre esto se podría o se debería enfrentar de una manera distinta. ¿Qué nos puedes contar de ese punto? Sí, hay bastantes temas. Es que yo creo que cualquier análisis que nosotros hagamos de diferentes puntos que tienen que mejorar del sistema de salud, uno va a encontrar que son muchas las cosas que tienen que cambiar. Por eso es que yo creo que esta reforma, pues, como que tiene muchas esperanzas, es que eliminando las EPS se van a solucionar los problemas y resulta que no. Entonces, en el tema de los trabajadores de la salud y de la deficiencia que tenemos, el presidente compartió esta tabla de la OSD, donde Colombia estaba de últimas en número de enfermeras y número de médicos por población. Y sí es cierto que estamos en el último. Obviamente, pues en la OCDE, pues hoy siempre estaremos de últimos en todo, con México y con Costa Rica. Pero en este caso particular, Colombia sí tiene varios problemas. Uno de los problemas es que no hay suficientes escuelas de medicina que presenten o que preparen a los médicos y que ofrezcan servicios de especialidades. Las que los tienen ofrecen muy pocos cupos al año. Entonces hay especialidades en donde se ofrecen 2 o 3 cupos cada año. Entonces, pues la cantidad de especialistas que vamos a tener, pues es también bastante limitada. Eso pues se resuelve no eliminando las EPS necesariamente porque no es algo que esté directamente relacionado con ellos. Eso se resuelve haciendo unas transformaciones grandes, no solamente en el sector de salud, sino en el sector de educación. Porque es que nosotros, por ejemplo, la reforma para solucionar este punto, por ejemplo, le hicieron una modificación en donde dice los hospitales públicos pueden convertirse en hospitales universitarios. Y pues bueno, una maravilla, sí, eso pareciera que fuera a generar más cupos, pero resulta que no, porque quien da la posibilidad de que un programa de medicina pueda ofrecer una especialidad es el Ministerio de Educación. Y para eso la universidad tiene que cumplir con unos requisitos del Ministerio de Educación también. Entonces, no importa si yo tengo un hospital público, si ese hospital público no está atado a una universidad que cumpla todos los requisitos de habilitación, acreditación en materia de educación, pues el hospital no va a poder ofrecer un servicio de pediatría o de anestesiología o cualquier tipo de otra especialidad que sea necesaria. Entonces, ahí, digamos que nos quedamos cortos porque pues, la reforma menciona, digamos, un cambio, pero pues el cambio tiene que ser mucho más grande. Tiene que también estar atado con una inversión importante que se tenga que hacer en universidades públicas porque hay universidades en Colombia que no tienen anfiteatro, escuelas de medicina que no tienen anfiteatro. Eso pues ya desde lo más básico pues no va a poder generar después ofrecer servicios de especialidades. Entonces pues ahí tenemos un problema grande. Otro problema que es importante y que yo creería que es un poco más social es cómo hacemos nosotros para que los especialistas, más especialistas quieran salirse de las grandes ciudades del país. Pasaba, por ejemplo, en una visita que nosotros hicimos cuando yo trabajaba en los Andes, al Baupés en MeToo, en donde acompañamos a la Corte Constitucional y la Corte le preguntaba al hospital cuántos pediatras y cuántos ginecólogos estaban en turno. Y ellos decían, pues aquí no hay nadie permanente, sino que ellos vienen desde Villavicencio cada mes o cada 15 días y pues prestan unos servicios. Entonces la pregunta era, pero ustedes por qué no tienen uno todo el tiempo, 24 horas? Y la respuesta del hospital era, porque no quieren vivir en MeToo.
No quieren pasarse a vivir aquí con sus familias a Mitú, no quieren que sus hijos estudien en un colegio en Mitú. eh, Simplemente por más de que nosotros les ofrezcamos plata, pues ellos no van a venir a vivirse para acá. Entonces, ahí hay una, digamos, una situación que es compleja, no solamente desde el punto de vista de formar más especialistas, sino cómo nosotros hacemos también para que los especialistas estén en ciertos lugares del país. ¿Qué es lo que han hecho otros países? Por ejemplo, hoy, pues adoptar las tecnologías de la información y las comunicaciones para que, por ejemplo, muchas de las consultas de especialistas pues se hagan a través de celulares, se hagan a través de visitas, por ejemplo, donde no tenga que estar el radiólogo en el lugar, sino un técnico en radiología, por ejemplo, que pueda hacer los procedimientos y luego enviarlos a otra parte del país. Esas son soluciones que podrían mejorar, que no las veo yo en la reforma tan explícitamente, y que otros países sí están haciendo. Por ejemplo, en Arabia Saudita, ellos lo que dijeron es, pues, nosotros tenemos una vasta extensión del territorio en donde hay gente que está viviendo en diferentes lugares. Hagamos un hospital digital y en ese hospital digital, pues la gente pues puede enviar o pedir citas o consultar. Estas son, digamos, soluciones que se pueden hacer. Pero pues como digo, pues estos son, digamos, muchos elementos que tienen que estar acompañados de una gran reforma, por ejemplo, de acceso a servicios de salud. Entonces, yo lo que siento es que esta reforma a la salud tiene muchos capítulos, que cada uno es una reforma especial, pero desafortunadamente en cada capítulo hace cosas como someras. Entonces termina siendo una gran reforma gigantesca, pero Sí. resulta que se pierde la oportunidad de más bien dedicarnos una a una a diferentes reformas que sean mucho más detalladas. Y sobre ese punto, ¿tú estarías de acuerdo con, por ejemplo, lo que plantea Rodrigo Primi de que debería haberse tramitado como ley estatutaria? Pues digamos que el argumento del profesor Uprimi es un argumento complejo porque él dice que cuando uno tiene que estar en un centro de atención primaria por su vivienda, entonces pues uno realmente no tiene oportunidad de elegir, mientras que uno en las EPS sí tiene oportunidad de elección. Y en eso la respuesta al gobierno de la ministra pues la verdad me parece un poco más razonable y es, pues es que nosotros nunca tenemos toda posibilidad de elección, ¿no? Entonces realmente la posibilidad de elegir también siempre está muy restringida hoy por hoy, aun cuando nosotros podamos decidir si queremos cambiarnos de EPS, pues muchas veces ese cambio no es tan lograble porque si en mi EPS, de pronto en Bogotá nosotros tenemos varias opciones, pero hay regiones del país en donde solo opera Sí. una IPS, una EPS. Entonces, esa como, digamos, derecho a la libertad de elegir cuál va a ser mi prestador, que debería ser algo que estuviera tutelado por una ley estatutaria, pues en realidad en la práctica es muy difícil de lograr. Entonces, a mí ese argumento, pues me parece, lo entiendo, pero no me parece que sea como tan fuerte como para uno decir que toda la reforma a la salud debería ser una ley estatutaria, porque creo que en la práctica sería imposible poder garantizar esa libertad de elección, si se tiene que no todas las personas pueden elegir, dependiendo de su EPS. Entonces, yo no creo necesariamente que sea por ahí. Obviamente, pues esto es un tema que va a impactar un derecho fundamental, ¿no? Pues porque pues cualquier cosa que se cambie el sistema de salud, pues va a hacer que las personas tengan digamos, una transgresión o una vulneración del derecho a la salud. Pero la Corte, por ejemplo, en muchas circunstancias, pues no opera bajo supuestos, sino tiene que ser bajo hechos. Entonces, pues uno no le puede decir a la Corte, mire, esto va a afectar el derecho a la salud porque va a quebrarlo si no se ha quebrado. Entonces ahí la corte, pues digamos, tiene una situación compleja porque por más de que uno pueda advertirle que esta reforma pueda tener elementos que, no sé, dificulten o materialicen, digamos, una vulneración del derecho a la salud, pues las cortes van a decir, yo no me puedo meter sino hasta que usted me muestre que en efecto hay una vulneración. Entonces, no sé, no, yo digamos, no estoy como tan convencido de que esto tenga que ser por una ley estatutaria, no creo, y además la corte pues ya ha dicho que la ley 100 pues no tenía que ser estatutaria. Quería meter una cosa adicional y es esta afirmación de la salud no es un negocio, sino un derecho, ¿no? Dentro de las cosas que veía del exministro Alejandro Gaviria, que yo decía en la sesión de escritorio, pues que al final sí se volvió un opositor, además intenso. Él mismo lo decía en la charla en la Universidad de los Andes, como, ¿tiene usted tiempo para que le hable de la reforma a la salud? Señora, ¿quiere que le hable de los problemas de la reforma a la salud? Pero él decía, pues, que este es un argumento que en últimas priva por completo una idea que, pues, que el Estado ha venido implementando en muchos frentes, que es las alianzas público-privadas. Y también otro tema del que no nos hablábamos, que tú exponías, que es pues la forma como un sistema puede terminar
pues rompiéndose, tratando de garantizar el derecho a la salud de una persona versus como el colectivo donde se tienen que decir, entre otras cosas, pues los tratamientos que están cubiertos. ¿Cómo ves tú esa afirmación más allá del eslogan y de lo que entraña en la visión del gobierno y la dificultad que eso tiene, pues con puntos que has tocado, pero visto como de una manera panorámica? Yo lo que creo es que cuando nosotros decidimos que la salud es un derecho y no un negocio, pues quedamos con el riesgo de poder planear los servicios de salud o los sistemas de salud de acuerdo a la realidad de los actores y de sus intereses. Entonces, nosotros cuando decimos esto no es un negocio, entonces pareciera que nosotros quisiéramos cerrarnos a la idea de que existen diferentes actores que tienen un interés económico en esto y todos lo tienen, porque es que primero el 80% de los prestadores de servicios de salud son privados. Todas las personas trabajadores de la salud pues tienen un interés en recibir una remuneración por su trabajo y que ojalá esa remuneración sea cada vez más alta. Tenemos gente que vende medicamentos, gente que vende, digamos, camillas, gente que vende una cantidad de cosas. La industria de la salud es una industria que mueve casi 3 trillones de dólares alrededor del mundo. Entonces, pues tenemos que aceptar que es una actividad económica en donde todos los actores del sistema de salud están buscando de alguna manera generar Un ganancias y lucro, generar claro. utilidad en la empresa. Entonces, si nosotros partimos por decir que el sistema de salud o que la salud no es un negocio, pues entonces vamos es como a plantearnos un sistema de salud en un universo que no es real, porque pues todo el mundo va a perseguir algún tipo de interés. Entonces, de ahí como que me parece que el planteamiento es peligroso. Y lo otro tema que es peligroso es que si nosotros no pensamos en que los actores tienen esos intereses, entonces la reforma se va a quedar corta para muchos problemas que pueden suceder más adelante. Por ejemplo, una de las cosas que dice la reforma es que los actores cooperarán entre ellos, como que ellos decían y en unas presentaciones dicen, vamos a que los actores cooperen, que los actores entre ellos sean amigos y que no Mm. tengan como estas situaciones en donde compitan entre ellos. Eso lo dice la ley, pero eso no va a funcionar en la realidad, porque si yo tengo una clínica que hace radiología, pues yo lo que quiero es que pues haga rayos X y que haga cada vez más rayos X, porque entre más rayos X, pues más vendo y más puedo pagarle a mis empleados y además pues genero utilidad. Entonces, no es como que yo vaya a colaborar con la otra clínica a decirle, sí, no, tranquilo, yo te paso pacientes y entonces tú tranquilo, que yo, si tú estás mal, entonces yo te ayudo. Eso no va a ocurrir porque eso no pasa en ningún sector económico. eh, entonces, como pensarse un sistema de salud en donde uno no tenga en cuenta que ese tipo de situaciones de competencia en el mercado van a ocurrir, Claro, y de pues incentivos, entonces sí. va a terminar quebrando el sistema más rápidamente. Entonces, eso por un lado. Y lo otro que yo creo que es importante tener en cuenta es que no, cuando nosotros decimos como que no es un negocio, pues entonces también estamos como quitándole el elemento importante y es cómo hacemos nosotros para que cada peso que se invierta en el sistema de salud genere valor, cada peso en el sistema sea el peso mejor invertido. Entonces, pues lo que termina pasando es una de las cosas que se proponen aquí, que es, por ejemplo, a los hospitales vamos a dar un presupuesto y pues si les va bien o si les va mal, no importa. Incluso una versión anterior de la reforma decía que a los hospitales donde menos facturaran se les iba a dar más presupuesto. Entonces, pues eso es lo que termina pasando, es que utilizamos de forma menos eficiente los recursos de la salud. Y pues la realidad es que Colombia no es un país de ingreso alto que pueda darse el lujo de poder utilizar los recursos de la salud de forma ineficiente. Es más, hoy la eficiencia de los recursos es impresionante porque pensemos cuánto, por ejemplo, se gasta el sistema de salud en atender a 45 millones de personas, casi 50 millones de personas en teoría, o cubrirlas, más bien, no atenderlas, pero cubrirlas. Son como 70 billones de pesos. ¿Cuánto se gasta hoy el Estado por darle pensión a solamente como 5 millones de personas? Como 80 billones de pesos. O sea, lo que puede hacer el sistema de salud con la poca plata que tiene está muy bien ejecutado en términos de eficiencia, por más de que pueda mejorar, obviamente. Si esto se sale de control y si uno no pensamos bien en que el negocio tiene que ser el negocio para el Estado, de que el Estado utilice de forma eficiente los recursos, entonces ya no vamos a tener que pagar 70 billones, sino 80 o 90 billones. Es que cada billón de peso extra, pues eso se le quita a otro sector de la economía, a otro sector que necesita dinero. Entonces, cuando nosotros pensamos en que la salud no es un negocio, entonces pues como que casi que descartamos la idea de que tenemos que tener un sistema de salud que sea eficiente y que sea sostenible en el tiempo. La plata importa, por más de que queramos decir que no, que es importante que todos accedan al servicio.
si nosotros no cuidamos la sostenibilidad, pues menos personas van a acceder a ese servicio, vamos a tener más problemas de acceso a servicios de salud. Entonces, me parece que eso es lo peligroso de como tener esa consigna, en donde como que la plata no importa, sino solo el servicio de salud, cuando es importante que nosotros tengamos un buen balance entre las dos para que los servicios lleguen a la gente que sí lo necesita. Jonathan, tú sigues estas discusiones pues en el plano internacional, sistemas de salud comparados de otros países y es un hecho pues que al igual que está sucediendo con las pensiones pues hay una crisis o siempre hay una crisis y una necesidad de reforma de estos sistemas, de las políticas públicas, de la relación entre actores públicos y privados. Colombia al poner esta reforma sobre la mesa está siguiendo una tendencia, está como atendiendo un debate internacional por la línea donde se está dando o está cogiendo una vía distinta. ¿Qué nos puedes dar desde esa perspectiva comparada? Pues, por ejemplo, yo les cuento que estamos haciendo un estudio sobre sistemas de salud de alto valor en países del G20, en los países pues, que normalmente lideran todos estos rankings. Y tuve una charla con unas personas del Ministerio de Salud de Australia que son, en nuestro criterio y en el criterio de muchos indicadores, de los mejores sistemas de salud del mundo. Y yo les preguntaba, bueno, ¿y ustedes pues qué, o sea, qué sigue? Como que pues ya lograron muchas cosas y para dónde van. Y ellos decían, no, nosotros tenemos muchos problemas. Nosotros tenemos problemas en los pagos, tenemos problemas en garantizar que no estemos gastando de más, tenemos problemas de migración de muchos médicos del Reino Unido que están llegando ahora. eh, Muchos y muchos problemas que ellos decían, como aquí lo que sigue es otra reforma. Y tuvieron una reforma grande en el 2011 y ellos decían, ahorita vamos a hacer otra reforma interpartidista. Entonces, pues a lo que voy con esto es que todos los países siempre están reformando sus sistemas de salud. La pregunta es qué tanto o qué tan fuerte es esa reforma. Y ahí es donde de pronto las cosas cambian. Las grandes reformas que se han hecho en los últimos 10 años han sido en países que no tienen nada. Por ejemplo, Ghana o Kenia o Nigeria, en donde no existía, por ejemplo, un sistema de salud organizado y entonces dijeron, vamos a hacer una gran reforma y vamos a crear este nuevo sistema. Listo, eso pasó. Nosotros nos pasó en el 93. No teníamos un sistema organizado, luego nos inventamos esta vaina. Esas grandes reformas ocurren en esos países donde no hay nada. En Ucrania hubo uno hace poquito, en el 2019, una gran reforma que era una transición del modelo soviético a un modelo distinto de salud. Entonces hubo esa gran transformación. Yo no he visto transformaciones así de grandes en países que ya tengan algo construido. Y eso es lo que de pronto saca a Colombia del grupo de otros países, porque Colombia ya tiene un modelo muy consolidado, pero resulta que dice que quiere cambiar el modelo drásticamente. Eso, por ejemplo, yo no lo he visto en otros países. Las reformas que se hacen son muy puntuales, son en aspectos muy técnicos. Entonces, por ejemplo, la gran reforma de medicamentos o la gran reforma de salud digital, pero nunca como una transformación estructural del sistema. Yo no la conozco. Entonces, por eso esto creo que Colombia termina siendo como un paria cuando uno mira otros sistemas de salud que están haciendo reformas. Todo se tiene que reformar, ninguno es bueno. También hacía el mismo ejercicio en Singapur. Singapur tiene unos resultados en salud increíblemente buenos y ellos hoy están cambiando el sistema de salud también, están reformándolo. Todos tienen que avanzar porque es que los retos que hay hoy pues no son los mismos de hace 30 años. Y eso es lo que, pues otra de las cosas que me preocupan de esta reforma es que uno lee esta reforma a la salud y es una reforma que estuviera pensada en devolverse al 90 y construir el sistema de salud que les hubiera gustado en el 93, en vez de un sistema de salud que esté pensado en qué va a pasar en los próximos 20 o 30 años con la población colombiana, cómo hacemos nosotros para tener un sistema de salud como que se adapte a los problemas de este siglo. Entonces, las reformas que se hacen en otros Sí. países están pensadas en eso, en mejoremos, venga, tenemos esos problemas y cómo mejoramos para los próximos 20 años. En Colombia siento que no, siento que es como más bien, saldemos esa deuda histórica de la ley 100, vamos para atrás y cambiemos lo que debió haber sido desde el comienzo. Y Claro, pues bueno, no sé. como traer de una cuenta pendiente, pues que por supuesto en muchos frentes se necesitan esos ajustes, porque yo lo veo también en cierto sentido en la reforma laboral alrededor de cierto tipo de relaciones que tienen que estar laboralizadas, por ejemplo, en la relación con las plataformas, donde sin duda tenemos problemas de seguridad social, pero uno dice, necesitamos mirar más hacia adelante que hacia atrás. Jonathan, me parece, ojalá para la gente sea útil el ejercicio, creo que piqué por muchos frentes, pero a mí me da claridad. Quería para que nos fuéramos pedirte una recomendación sobre de pronto este tema que le sirva a la gente, un documental, un libro o de pronto con la sobredosis que debes estar teniendo de salud en estos días, otra cosa que quieras dejarle a la audiencia de recomendación tuya.
Pues yo normalmente les sugiero a los estudiantes de mis clases que escriban en Google, Reforma Salud Ecuador, Reforma Salud Perú, elijan el país que quieran y escriban Reforma a la Salud y lean qué es lo que opina la gente. Y van a encontrar que en todos lados la gente se queja de problemas que nosotros también tenemos y vamos a ver que pues esto no es un asunto del modelo necesariamente, aunque el modelo obviamente ayuda, pero como que todos los sistemas de salud estamos enfrentados a los mismos problemas. O sea, son cosas que definitivamente no son particulares de Colombia. Entonces, si ustedes pueden hacer ejercicio en la casa, pongan un país, cojan con los ojos cerrados y en el mapa mundi, Sí. elijan uno, busquen a ver qué dicen y verán que en la mayoría de los sistemas de salud pues están atravesando por problemas como los nuestros y lo que tenemos que hacer es enfocarnos en que esos problemas se vayan resolviendo de la mejor manera. Me gusta ese ejercicio, como un turismo de indignación en salud. Cojan ahí, pin, a ver qué sale y de qué están hablando. Se va a dar cuenta uno, pues que sí, compartimos problemas como especie en todas partes. Sigan a Jonathan García en Twitter, @García Ruiz Jo. Ya saben que si quieren apoyar este proyecto, ingresen a patreon.com/charlas con Charlie y súmense, somos casi 50 mecenas. Jonathan, gracias por sacar un rato para hablar conmigo. Muy, muy bacano lo que estás haciendo. Ahí sigo en Twitter tus opiniones y pues seguiremos charlando sobre este tema porque ya vamos en segunda entrega. Habíamos hablado con Tatiana, ahora hablamos contigo. Llegará otra oportunidad de tener otra conversación. No, muchísimas gracias a ustedes por el tiempo. Y bueno, seguimos como siguiéndole la pista a la reforma, a ver en qué termina. Seguiremos esta transmisión. Vamos a ver qué pasa la otra semana. Gente, ya saben que en el canal la sesión de escritorio 17, donde hicimos el repaso de lo que pasó en la semana. La primera dama Verónica Alcocer en modo Claire Underwood, César Gaviria quejándose y pues lo que pasará esta semana. Nos vemos pronto con otra sesión de escritorio, más invitados y otras cosas en redes sociales. Chao.